dar claridad o despejar dudas que tengamos sobre la ruta de obesidad consciente. Y también nos está acompañando Andrea Gañán. Ella es coordinadora de IPS especializada de la EPS. Entonces, les damos pues la bienvenida a ellas por apoyarnos en estos espacios y esperamos pues que estén bien juiciosos en este desarrollo. Bueno, buenos días para todos. De antemano, muchas gracias por el espacio, por a la doctora jefe por este espacio para socializarles el modelo. Nosotros tenemos a nivel regional una IPS especializada de obesidad con el prestador CENDE. CENDE no solo es la IPS especializada del eje cafetero, sino que también es nuestra IPS especializada en Antioquia. Entonces, pues ellos tienen gran conocimiento y experiencia en el tema de obesidad. Y el día de hoy, pues el objetivo es socializar nuevamente el modelo. La idea es venir presencial, si quieren una vez al año, 2 veces si es posible, y aclarar las dudas que tengan, porque pues ya el modelo lo conocen, pero como aclarar dudas y reforzar ese tema. Entonces le doy paso a la doctora Camila. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio pues, que nos dieron para socializar el día de hoy el modelo. La idea, como nos está diciendo la jefe, es que repasemos un poquito pues, como las cosas principales del programa y las dudas que surgen pues, como en base a eso, muchas cosas acerca de los criterios de inclusión, criterios de exclusión, qué pacientes podemos o no remitir al programa. Bueno, entonces, cuando el paciente ingresa al programa de obesidad, la idea es garantizarle un acompañamiento interdisciplinario. En el programa vamos a tener valoraciones por los diferentes especialistas, quienes conforman el equipo del programa. Tenemos al médico deportólogo, tenemos al médico general, que es un médico experto, es un médico que ya pues tiene cierta experticia en el tema, que han estado en consulta con los deportólogos, que han recibido pues, capacitaciones y entrenamientos en el tema. Tenemos el acompañamiento de nutrición y de psicología. El papel en el programa del médico experto es principalmente pues, un rol integrador. En la consulta con el médico experto la idea pues, es integrar los conceptos de deportología, nutrición, psicología y pues resolver cualquier otra cosa que sea pues, como de medicina general. Dentro del programa también tenemos las ergometrías. Las ergometrías son unas pruebas que realiza el deportólogo para, según la clase funcional del paciente, definir a qué tipo de acondicionamiento va a entregar el paciente. Como sabemos, dentro del programa, la idea es que el paciente pueda realizar actividad física, y la actividad física es una actividad física supervisada, mínimo 2 veces por semana, cada sesión de 60 minutos, dependiendo de la clase funcional con la que ingrese el paciente puede ingresar para fisioterapia, preacondicionamiento o acondicionamiento. ¿Qué buscamos? Siempre buscando que el paciente, pues digamos, vaya progresando al punto que logre llegar al acondicionamiento. ¿Por qué? Porque acondicionamiento físico es ejercicio de alta intensidad, que es lo que buscamos que el paciente pueda hacer en el programa. A veces el paciente desde el ingreso, pues solamente con la valoración clínica, el deportólogo da el aval para que el paciente pueda ingresar directamente a acondicionamiento. Si hay alguna duda, si el paciente de pronto tiene muchas comorbilidades o muchas limitaciones, se realizaría la ergometría y con eso clasificamos en qué va a quedar el paciente. Ese acondicionamiento físico puede ser tanto virtual o presencial. Es muy importante que los pacientes pues, tengan conocimiento de eso, porque muchas veces son pacientes que no viven directamente en la ciudad y pues eso puede ser una limitante o una barrera para que el paciente quiera acceder al programa. Y es pues el pensar que tiene que desplazarse 2 veces a la semana para realizar la actividad física. También se puede hacer virtual. ¿Cuál es la idea de ese acondicionamiento? Que el paciente adquiera conocimiento, que el paciente sepa cómo realizar la actividad física para que en el momento en que el paciente egrese del programa, pues pueda continuar realizando actividad física. Idealmente lo que buscamos y lo que tratamos pues, de invitar a los pacientes es que no se queden con esas 2 sesiones semanales, sino que el paciente pueda replicar los ejercicios en la casa. Entonces igual el acondicionador pues, está capacitado para explicarle cómo con lo que el paciente tiene en la vivienda puede realizar actividad física. Dentro del programa también tenemos el staff clínico administrativo y el staff de endocrinología. Con estos staff el objetivo es identificar pues, y evaluar otras opciones de manejo para el paciente.
Digamos, el estado clínico administrativo sería como un primer filtro en el que evaluamos si el paciente sería candidato a manejo con molécula y pasaría al estado de endocrinología, o si el paciente podría ser candidato a manejo por IPS quirúrgica y pasaría al estado de bariátrica. Ahorita igual vamos a revisar cuáles son los criterios pues, como para considerar que el paciente es candidato a aumentar en estado. Tenemos también el estado de concepto de endocrinología. Es muy importante que nosotros dentro del programa no tenemos como tal endocrino bajo la modalidad de consulta, sino bajo concepto. O sea, nosotros no tenemos valoración por endocrinología presencial, sino que durante el programa, si el deportólogo, el médico experto, evidencia que el paciente tiene alguna patología endocrina, lo postulan al estado de concepto, ahí revisamos el caso con la especialista y ya ella nos indica si el paciente requiere alguna ayuda diagnóstica, si vamos a iniciar algún manejo farmacológico, si se le va a realizar algún ajuste al manejo que ya tiene el paciente, o en algunos casos específicos la endocrino pues, nos indica que debe ser valorado pues, en cita presencial por la especialidad. Ya ahí se da el aval y nosotros escalamos el caso pues, a la EPS para el agendamiento de la cita. Pero eso es muy importante tenerlo claro porque a veces los pacientes pues, ingresan con la expectativa pues, de que los da directamente endocrino y como tal endocrino es bajo concepto. Bueno, ¿cuáles son los pilares del programa? Los pilares del programa es lograr que el paciente logre una adherencia a esas recomendaciones, a esos hábitos y estilos de vida saludables durante el tiempo de seguimiento. Dentro del programa que buscamos, que el paciente tenga una alimentación saludable, darle un acompañamiento y también el tema de la gestión emocional. Hacemos mucho énfasis pues, como en esta parte, porque muchos de los pacientes que están en el programa, esos malos hábitos alimenticios están asociados a trastornos de ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria, entonces eso es algo pues, que trabajamos mucho desde la consulta con psicología y incluso muchas veces solicita pues, el apoyo del médico experto. Lo ideal es que si el paciente ya tiene una patología psiquiátrica de base, que esté en tratamiento o pues, que esté compensado de su patología, porque eso pues, impacta mucho en la adherencia que va a tener el paciente a largo plazo. Muchas veces pues desde la consulta identificamos que el paciente pues no está compensado, a veces pues solicitamos digamos el acompañamiento desde la IPS básica, inclusive a veces se requiere pues como revisión al especialista, ya eso pues durante el programa lo vamos evaluando, pero es muy importante que cuando el paciente pues vaya a ingresar, si ya tiene el antecedente, que esté compensado para que pues no nos genere digamos tropiezos pues como con el tema de la adherencia. Bueno, y el tema de la actividad física, que como ya pues mencionamos, es uno pues como de los principales objetivos. ¿Cuáles son las metas? Que el paciente adquiera los hábitos saludables, que con esos hábitos saludables logremos una disminución en el peso, o si no hay una disminución en el peso, por lo menos cambios positivos en la composición corporal. Con el acompañamiento de nutrición, en esas citas se realiza siempre impedanciometría, ahí medimos el porcentaje de grasa y de masa muscular. Lo que buscamos es que si no hay pérdida de peso, pues por lo menos el paciente disminuya el porcentaje de grasa y aumente el porcentaje de masa muscular. Siempre lo que buscamos es que el peso que se está perdiendo sea a expensas pues, de grasa y no de masa. Sabemos lo importante que es la masa muscular, pues como en los pacientes, en especial si el paciente es comórbido, si ingresa a una hospitalización, el impacto que eso tiene pues como en mortalidad y en desenlaces a largo plazo. La idea es que esos hábitos que el paciente adquieran el programa no sean solamente durante ese año de seguimiento, que sea algo que el paciente logre una adecuada introspección para que una vez el paciente egrese del programa, esos hábitos se mantengan en el tiempo y evitar a largo plazo una reganancia de peso. Bueno, ¿cuáles son los criterios de ingreso al programa? Esto pues es algo como en lo que a veces tenemos pues como más dudas. Dentro del programa tenemos pacientes entre 15 y 75 años. Digamos que hay varios casos. El primer caso serían pacientes que tengan un índice de masa corporal entre 30 y 39.9, o sea, pacientes con obesidad grado 1 y grado 2. Esos pacientes deben tener una comorbilidad asociada. ¿Cuáles comorbilidades? Pacientes con hipertensión, pacientes con diabetes, pacientes con esteatosis hepática, pero que tengamos la imagen que haga el diagnóstico. O sea, el paciente no puede ser admitido si no tenemos la ecografía o el TAC que nos evidencie una esteatosis hepática.
Pacientes con enfermedad renal crónica hasta estadio 4. Si el paciente está en estadio 5, o sea, está en hemodiálisis o diálisis peritoneal, ya sería un criterio de exclusión. Pacientes con enfermedades respiratorias como asma. Pacientes con gonartrosis. Es muy importante que si el paciente tiene gonartrosis, tengamos la imagen que lo evidencie, que el paciente ha sido valorado por el especialista en ortopedia, donde nos diga que efectivamente el paciente tiene gonartrosis. Tenemos también pacientes con índice de masa corporal mayores a 40, estos pacientes con o sin comorbilidad asociada. Pacientes que hayan sido sometidos a cirugía bariátrica hace un año, o sea, después de que el paciente va a cirugía bariátrica, ese año posterior a la cirugía ingresa nuevamente al programa para hacer todo el acompañamiento nutricional y luego pues como reincorporando el tema de la actividad física. Independiente de que la cirugía haya sido o no con nosotros, si el paciente tiene una cirugía bariátrica en un tiempo inferior a un año, es criterio para ingresar al programa, porque tenemos pacientes que ingresan de otra EPS, que ya ingresan con el antecedente de cirugía bariátrica, es importante realizarles ese acompañamiento. Y pacientes que tengan un antecedente de cirugía bariátrica hace más de un año, pero que vengan con reganancia de peso. Bueno, ¿cuáles son los criterios de no ingreso al programa? Bueno, pacientes oncológicos que estén en tratamiento con radio y quimioterapia, pacientes embarazadas, pacientes que estén en el programa de crónicos con salud en casa o el programa de para siempre, que son los programas pues, de paliativo de tesura, pacientes con trastornos hereditarios de la coagulación, pacientes que no tengan un cuidador primario, que estén en terapia de reemplazo renal, como dijimos, enfermedad renal crónica estadio 5, sin importar que sea hemodiálisis o diálisis peritoneal. Pacientes con diagnóstico de tuberculosis que estén en la primera fase de tratamiento, puesto que están en aislamiento respiratorio. Y pacientes con diagnóstico de VIH, aunque hay pues como un pequeño asterisco, porque ya tenemos pues como algunos pacientes con diagnóstico de VIH dentro del programa. Esto antes pues era como una contraindicación, ya como tal no es una contraindicación absoluta. Digamos que esos casos puntuales se revisarían, porque para eso pues, necesitamos que desde el programa nos den el aval de que el paciente sea un paciente adherente, esté compensado, tenga pues un adecuado conteo de C4 y que esté indetectable. Si el paciente es un paciente adherente, se da el aval y empezaría el programa. Bueno, ¿qué nos dice la guía de SURA? Es muy importante, pues como hacer énfasis en que nosotros pues durante el programa nos adherimos a las guías de SURA. Las guías de la EPS nos dicen que para considerar el inicio de una terapia farmacológica en un paciente con obesidad, el paciente debe estar en un programa de modificaciones del estilo de vida, que el paciente tenga una adherencia al programa y que se vea que esos hábitos van a permanecer pues como a largo plazo, o sea, que van a permanecer en el tiempo. Una vez el paciente cumple con esas características, idealmente, digamos, para considerar el inicio de terapia farmacológica, vamos a ir siguiendo como un escaloncito. La idea no es ir directamente pues como al inicio de molécula del GLP-1, sino empezar como desde el escaloncito de abajo y ir subiendo. ¿Cuál sería el paso pues como el principal? Sería el inicio de Orlistat. El Orlistat en el programa lo formula o el deportólogo o el médico experto desde la consulta. Ese medicamento inicialmente se envía por 3 meses, esperando que en ese tiempo el paciente tenga una pérdida aproximada del 4%. A los 3 meses reevaluamos el caso, reevaluamos el paciente, miramos si hubo tolerancia al medicamento y si el paciente sí logró pues, la meta de pérdida de peso. Si el paciente no logra esa meta de pérdida de peso, se consideraría falla terapéutica y ahí podríamos considerar el inicio de otra molécula como los GLP-1. Que es importante que aunque el paciente no cumpla, digamos, ese objetivo del 4% en la pérdida de peso, que el paciente sí mantenga la adherencia al programa, que siga haciendo el acondicionamiento físico, que siga las recomendaciones nutricionales. Ahí podríamos considerar el inicio de molécula. Si el paciente durante el tratamiento o con Orlistat o con el liraglutide tiene una disminución en la adherencia al programa, eso sería indicación para suspender el tratamiento farmacológico.
Bueno, acá tenemos pues como la guía de la EPS. Como les comenté, pues la idea sería iniciar con Orlistat. El Orlistat lo formulamos en tablitas de 120 miligramos, 3 veces al día. Se toma la pastillita 30 minutos antes de cada comida principal. La idea es reevaluar el paciente a los 3 meses y esperar que por lo menos haya una pérdida del 4% del peso. Si eso no ocurre, consideraríamos entonces pues como evaluar el caso para postularlo pues como para el staff, y desde el staff se da la autorización para el inicio del GLP-1. Nosotros el liraglutide solo lo formulamos si es una autorización del staff. El liraglutide no se formula desde la consulta, sino que se evalúa el caso por el deportólogo, el endocrinólogo, nutrición, psicología, médico experto, y ahí pues se da el aval para el inicio del medicamento. El liraglutide lo formulamos inicialmente también por 3 meses. Se inicia a una dosis de 0.6 miligramos día la primera semana y empezamos desde un escalonamiento terapéutico hasta llegar a la dosis de 3 miligramos. ¿Por qué? Porque el medicamento genera efectos adversos como cualquier otro medicamento, principalmente efectos adversos gastrointestinales, pero estos efectos tienden a ser al inicio del medicamento y tienden a generar tolerancia. O sea, a medida que se da continuidad al tratamiento, tienden a ir desapareciendo. ¿Cuáles son? Distensión, epigastralgia, aumento del paso de platos, por esos mismos platos, por esa distensión tiende a haber dolor abdominal, en ocasiones puede haber cefalea, náuseas y mareos. La idea entonces es ir haciendo un aumento escalonado, lento, para que el paciente logre tener pues como una mayor tolerancia a esos efectos y logramos pues mantener el medicamento. Como nos demoramos casi 5 semanas en lograr llegar a esa dosis terapéutica de 3 miligramos, lo que buscamos con el medicamento es un objetivo de pérdida de peso del 5% en esos 3 meses. En los primeros 3 meses podemos ser un poco más flexible porque apenas estamos haciendo el escalonamiento y podemos tolerar pues, que sea hasta el 4%. Pero si el paciente no tiene una pérdida de por lo menos el 4% del peso, se consideraría pues una falla terapéutica del medicamento y sería indicación de suspenderlo. Bueno, el escalonamiento terapéutico, como les comenté, pues una vez el paciente cumple criterios, o sea, el paciente lleve al menos 2 valoraciones por el equipo en el programa y logre llegar a una adherencia global de por lo menos el 70%, se podría considerar para postular al staff. El médico tratante, el deportólogo o el nutricionista postula al paciente a través de un form que nosotros tenemos y esos casos lo van presentando semanalmente en el staff de endocrinología. El paciente, además de tener la adherencia mayor al 70%, debe ser un paciente mayor de 18 años, si tiene un índice de masa corporal entre 30 y 39.9, debe ir acompañado de alguna comorbilidad. Comorbilidades que sean asociadas al peso, específicamente son 4: dislipidemia, hipertensión, apnea obstructiva del sueño o algún trastorno en el metabolismo de la glicemia, ya sea prediabetes o diabetes. Pacientes que tengan un índice de masa mayor a 40 con o sin comorbilidades. Como les indiqué, pues ese medicamento nosotros lo formulamos solamente desde el staff, no se formula desde consulta. Por eso es muy importante que el paciente pues no llegue como con la expectativa de que una vez ingrese al programa se va a iniciar de una vez el tratamiento farmacológico, porque digamos de entrada pues no es así. De entrada primero el paciente debe adquirir hábitos, inicialmente vamos a empezar con el tratamiento no farmacológico, o sea, la alimentación, el ejercicio, y ya una vez vemos que el paciente es adherente, que viene con pérdida de peso, es cuando se evalúa la posibilidad del inicio de molécula, no antes. Es difícil que a veces el paciente llegue de una vez con alta expectativa de manejo farmacológico, porque muchas veces eso dificulta la adherencia a las medidas no farmacológicas. Entonces, desde la consulta, pues tratar como de no generar esa expectativa de que una vez ingrese se le va a poner el medicamento, porque no se da pues así en todos los casos. Bueno, y pacientes que son candidatos a valoración
Pacientes que tengan un índice de masa corporal mayor a 35 asociado a alguna comorbilidad, que en este caso sería hipertensión, diabetes, apnea obstructiva del sueño o gonartrosis. O pacientes que tengan un índice de masa corporal mayor a 40. Para el caso de valoración por IPS quirúrgica, la adherencia mínima es del 80%. ¿Por qué? Porque tratamos de ser pues, un poco más estrictos con los pacientes que van a ser sometidos a cirugía y que se van a remitir a valoración por IPS quirúrgica, ya que hay una alta tasa de pacientes que se someten a cirugía y que de pronto pues quedan con la idea de que pueden seguir comiendo como antes, que no tienen que realizar la actividad, pues, la actividad física porque ya se realizó el procedimiento quirúrgico y hay reganancia de peso. Tenemos pacientes que reingresan al programa después de 5 o 10 años después del procedimiento quirúrgico con el mismo peso que tenían antes de realizarse la cirugía, y pues son pacientes que ya tienen un antecedente de una cirugía bariátrica, que ya las opciones no son tantas. Entonces en estos pacientes que se van a llevar a cirugía somos más estrictos con la herencia para garantizar que esos hábitos, que esos cambios en la alimentación, que la actividad física sí va a permanecer en el tiempo, o sea, que sean pacientes extremadamente juiciosos, que vemos que sí tienen una buena introspección de su enfermedad y que sí pues están implementando adecuadamente los hábitos de vida saludable que se les están enseñando desde el programa. También es muy importante tener en cuenta que pues, pacientes con obesidad grado 1 no cumplen criterios para valoración por IPS quirúrgica, porque tenemos pacientes que ingresan con obesidad grado 1, con índices de masa corporal de 30, o sea, casi ya en sobrepeso, y llegan con una alta expectativa quirúrgica. Entonces también pues como desde la consulta, pues no crear como esa expectativa de que todos los pacientes van a cirugía, sino que pues, es una opción que se evaluará en su momento dentro del programa, pero que no todos los pacientes son candidatos a considerar esa opción. Bueno, el programa pues, está diseñado para tener una duración de 1 año. Inicialmente es el tiempo que se plantea. Puede en ocasiones, dependiendo del paciente, durar un poco más o en ocasiones menos. A veces se extiende un poco más porque a veces el paciente se le da la aval para inicio de molécula, entonces ese pasa pues como una corte de manejo farmacológico que le hacemos seguimiento trimestral. O a veces el paciente puede tener egreso temprano, ¿por qué? Porque cumplió metas y se remitió a cirugía antes de cumplir el tiempo, o pasó a la corte de liraglutide antes de terminar el año porque tenía muy buena herencia, o hay pacientes que ingresan por otras causas. ¿Cuáles causas? Pacientes que no asistan al programa por más de 30 días sin una causa justificada, o sea, pacientes que no vayan a las sesiones de acondicionamiento, no indiquen el por qué no van a estar asistiendo al acondicionamiento, no vayan a las citas, o sea, el paciente para un mes y nunca se reportó si era que estaba hospitalizado, qué pasó. Esos pacientes, ese es criterio de egreso del programa. Pacientes que tengan una adherencia baja. Esos pacientes que tienen una adherencia menor al 70%, ya hacemos un proceso del paciente no adherente. Nosotros lo que buscamos es que a los 6 meses el paciente ya haya logrado una adherencia mínima del 70% a las recomendaciones globales. Si ese paciente en la cita de valoración, ya sea por psicología, por nutrición, deportología o el médico general, tiene una adherencia superior al 70%, el especialista le va a indicar al paciente por qué tiene esa adherencia baja. Le va a explicar, bueno, qué podemos mejorar, qué te hace falta para lograr esa mejor adherencia. Hacer más actividad física, disminuir el consumo de carbohidratos. En la cita con nutrición ellos deben llevar pues, como un registro fotográfico de la última semana. Entonces de pronto ahí en el plato sí para cambiar, aumentar el consumo de vegetales, aumentar el consumo de frutas. El especialista pues digamos está en la tarea de explicarle al paciente qué es lo que hay que mejorar. Eso se diligencia en un consentimiento por escrito, el paciente lo lee y lo firma. Después de que el paciente firma ese compromiso, se cita a los 2 meses y a los 2 meses volvemos a evaluar la adherencia. Si la adherencia continúa siendo menor al 70%, el paciente no implementó esos compromisos que se dejaron firmados, ese paciente egresaría del programa.
Tenemos también pacientes pues, que tienen trato inadecuado con el personal, que ya después se realiza la notificación al asegurador del paciente agresivo, y pacientes que por voluntad propia deciden ingresar del programa porque no quieren continuar, porque tienen pues como alguna pues motivo académico de trabajo, esos pacientes. Y tenemos también la posibilidad de suspender el programa. ¿Cuál es la idea? Que el paciente, el tiempo que esté en el programa, ese tiempo se pueda aprovechar al máximo. Que ese tiempo que el paciente, ese año que está ahí, pueda ir al acondicionamiento, pueda ir a las citas. Y pues sabemos que pueden haber imprevistos durante ese año de seguimiento. El paciente puede que lo tenga que realizar alguna cirugía, puede que presente algún trauma, algo que le limite la actividad física de forma temporal. En esos casos el paciente debe notificar al programa cuál es la causa de la suspensión. Le van a realizar una cirugía porque tuvo una apendicitis, alguna colecistectomía, una cirugía refractiva. Inicialmente realizamos una suspensión de 1 mes. La idea es que en ese tiempo pues, se realice el procedimiento quirúrgico, el paciente lo valore pues, la respectiva especialidad y le informe más o menos cuánto tiempo no debe realizar actividad física. Una vez transcurra ese tiempo, el paciente se le agendaría una cita de reingreso, ya sea con el deportólogo o con el médico experto, para que den el aval de continuar el programa. Ese tiempo de suspensión es máximo por 3 meses y el paciente pues, debe ir notificando cómo va el proceso. O también porque el paciente solicite suspenderlo, pues porque tiene algún viaje o alguna pues, calamidad, puede solicitar también suspender el programa. Cuando el programa se suspende es como si se dejara, digamos, en pausa. ¿Para qué? Para que ese tiempo, ese año, digamos, no se gaste, no se pierda en un periodo en el que el paciente no va a poder asistir o no va a poder realizar actividad física. Una vez el paciente retome, reingrese al programa, vuelve y se da pues como continuidad al tiempo que tenía faltando. Listo, pues eso era más o menos lo que teníamos como para comentarles. La idea igual es que si tienen alguna duda, pues nos pueden contactar, nos pueden escribir. Sabemos que igual a veces llegan casos complejos, algunos pacientes que de pronto no queda muy claro si es pertinente o no la remisión, igual estamos abiertos pues como a cualquier duda, cualquier inquietud que les surja. Nosotros les vamos a compartir también las diapositivas para que las tengan, para que tengan ahí pues como el apoyo del material bibliográfico, por si tienen alguna duda puedan pues como validar la información. Yo tengo, doctora, varias preguntas. La primera es, ¿cuánto es el tiempo de respuesta después de que el paciente se remite a través del correo al programa para ustedes contactar al paciente? Pues en realidad el tiempo es código. No te podría dar pues como un tiempo, digamos, límite que nos demoremos, pero nosotros todo el tiempo pues estamos revisando, tenemos varias personas encargadas de responder el correo, de responder los pacientes que se remiten por PHM y por el PAC. Generalmente una vez el paciente, pues el mensaje se recibe y el paciente, digamos, da la aval para ingresar al programa, ella siempre contesta como recibido, se va a proceder a captar el paciente y ya pues estamos dependiendo que el paciente conteste y del agendamiento de la cita, porque a veces los pacientes pues también no tienen la disponibilidad de tiempo para hacerla pues como de inmediato, pero tratamos siempre de darnos como una respuesta para que ustedes sepan que en el caso lo recibimos y que estamos gestionando el agendamiento de la cita. No, ay, qué pena, la interrumpo, que usted mencionaba que los están remitiendo por correo. Quería preguntarle si ustedes utilizan ese código de gestión de... No, ninguno. No, el correo. Damos al correo. No, porque la directriz que a nosotros nos habían dado, pues lo que lo están utilizando, lo están haciendo de punto propio, porque pues esa indicación de gestión clínica decía, no se nos había dado, se nos había dicho que remitiéramos por el correo, porque era la forma como desde CERME, cuando el paciente no cumplía criterios, en ese mismo correo se le informaba a la persona que hace la remisión que no cumplía criterios, sobre todo con los especialistas. Nosotros tenemos una especialista aquí que es la doctora Valentina de Medicina Interna, que ella maneja a sus pacientes y hace revisiones frecuentes al programa. Entonces ella manifestaba que le interesaba conocer si el paciente no cumplía criterios, que a veces pasa, a pesar de que lo remiten pues, con los criterios ahí enunciados, para conocer eso. Pero realmente el código ese no lo utilizamos pues tan frecuente. Debemos, claro, validar ese código si está parametrizado para los médicos, porque la idea es que utilicen el BAC de gestión. Con este BAC lo que hacen es solicitarme un IPSA y a ellos les llega un BAC
y de ahí empiezan a captar los usuarios. Ellos tienen acceso a IPSA, entonces no tendrían que adjuntar historias. Hay que revisar porque algunos códigos en este momento no están parametrizados. Entonces esa sería una tarea para que puedan Además el utilizar. correo es muy específico porque pone uno los criterios. Nosotros en caso cardiovascular lo hacemos con mucha frecuencia, con el nombre del paciente, la cédula, el teléfono de contacto, las comorbilidades, y en realidad nos contestan muy rápido, casi la misma tarde o al día siguiente, y ya explican la cita quedó asignada para tal día, a tal hora. O no se ha podido contactar fácil rápido. Sí, la respuesta son por máximo 3 días de respuesta para captación del usuario, pero entonces sí, la idea es que lo puedan realizar directamente por el PAN, para que sea más fácil tanto para ustedes como para ellos. De pronto en la capacitación pasada no se dio la indicación, sino solo de por correo, pero teniendo en cuenta que ya está. Pero hay que revisar que si alguien lo ha utilizado. Sí, sí, alguien lo utilizado porque tenemos revisiones. Tenemos que revisar porque muchas veces se van a utilizar y el código no está asociado. Aparece así de unas revisiones de consultas con el código, algunas poquitas. el siguiente nada accesible por el correo. Nosotros Bueno, todos por entonces el correo. validaríamos y les informaríamos cuando quede como habilitada esa opción para que sea mucho más fácil. La para otra ustedes. es que yo quisiera que pudiéramos contar con la base de datos de los pacientes, pues de la IPS, no sé con qué periodicidad que están dentro del programa, ¿no? Porque independiente de que los pacientes estén en el programa, siguen siendo pacientes a los que nosotros les tenemos que gestionar el riesgo. Entonces, por ejemplo, con la gente Juliana de riesgo cardiovascular, hay pacientes que es importante y es un factor que contribuye de pronto a la gestión del riesgo de ese paciente, que esté o no esté adherido al programa, que esté en el programa. Entonces sería muy importante porque a veces esos pacientes se remiten y nosotros nos quedamos sin saber pues, cuáles son los pacientes que están y cuáles son los que no están, ¿no es cierto? Yo les La daría el otra pase es que- mensual. la otra es que a mí me parece muy importante que cuando hagamos la remisión al programa sensibilicemos un poquito al paciente de la importancia, ¿no es cierto? Bajar de peso no es fácil y pues obviamente tiene unas ciertas restricciones, pero cuando uno al paciente le plantea el beneficio que es de pronto el programa con el equipo interdisciplinario como nos lo muestran ahí, pues me parece que es más enriquecedor. Y digamos de riesgo cardiovascular, como dice Betty, que lo remiten, pues obviamente con mayor razón ellos, que son sus médicos tratantes, le van a ofrecer eso como un proceso más dentro de la gestión de la patología, ¿no es cierto? Entonces es muy importante pues tener esa parte. Yo tengo otra inquietud, hay pacientes que van al programa, ya están siendo manejados farmacológicamente, los remiten al programa y ustedes allá desescalonan el manejo farmacológico, ¿no es cierto? Entonces los pacientes a veces vienen, porque a mí me llaman los médicos, ay, es que el paciente está enfermo y que hagan me formulan la niraparib, que venga acá, que aquí ustedes me la formulan, ¿no es cierto? Uno se imagina que pues se la suspendieron allá. Entonces como nosotros no tenemos como la historia ni tenemos pues algo donde podamos sustentar cómo ha sido el manejo, también me parece importante tener claro los pacientes que ingresaron al programa con manejo farmacológico y que ustedes por la condición clínica del paciente consideraron que se les podía hacer desescalonamiento, pues también nosotros vamos, porque a veces el paciente viene aquí y el médico pues no sabe qué hacer y nosotros tampoco porque no tenemos dónde apoyarnos de que no necesita el medicamento. Bueno, las historias de nosotros están interoperadas con IPSA, entonces todo el registro pues como de las historias y de los estados que nosotros hacemos queda registrado en IPSA. La historia aparece en PHC como atención interoperada y los estados cuando uno le dan seguimiento en IPSA Y ahí dejan el registro del desescalonamiento. queda revisiones y controles, seguimientos, IPS especializada y ahí aparecen los estados de nosotros. Ahí se pueden guiar porque generalmente si se hace desescalonamiento o si el paciente no se le continúa la molécula, se deja reportado por estado. Doc, ahí también otro puntico, los especialistas que nos mostró ahí la doc es lo que incluye el programa, porque teníamos algunas inquietudes que se incluía laboratorio. A diferencia del programa de diabetes que lo tenemos con Armédica, ellos incluyen algunos laboratorios. Entonces, de nada, si ellos necesitan laboratorios, igual se remitiría a IPS básica para la realización del Y ellos tienen el link, ustedes tienen el link para revisar los laboratorios de nosotros. No quedan cargados en IPSA. Porque también ahí es importante, así como nosotros revisaremos pues en su momento
las atenciones de ustedes, revisar que los pacientes, la periodicidad, porque es que a veces lo que nos golpea a nosotros es la periodicidad de los paraquímicos. Entonces a veces piden perfiles metabólicos y revisa uno y es un paciente que hace 2 meses tiene un perfil metabólico, pues que no hay ninguna alteración como para decir que necesita otro. Entonces sí les solicitamos que nos colaboren en eso, porque ustedes saben que el rubro de laboratorio es un rubro costoso y hacer laboratorios que de pronto en su momento no son necesarios, que siempre nos golpea a nosotros mucho la cápita. Entonces tener mucho en cuenta porque estamos trabajando mucho con lo del laboratorio. Por eso mismo hice yo la pregunta de los laboratorios en su momento, porque con esas IPS especializadas que hay como unos híbridos, hay que unos laboratorios sí que otros no, que entonces estamos todos enredados y estamos tratando de fortalecer ese proceso, garantizando pues que nosotros realicemos pues en aras del paciente obviamente, pero también en aras del costo de la IPS. Tengo una duda porque precisamente este mes me han llegado ya como 3 pacientes que ustedes les dan alta porque llevan 1 año en el programa y entonces los pacientes los mandamos con la doctora Valentina o qué hacemos con ellos. Siguen con obesidad. Y sigan con los criterios. Sí, con obesidad, claro. Se cumplió su periodo, pero pues ya cumplió. Pero no el objetivo, o sea, no el periodo, pero no el objetivo. Es que hay varios casos, o sea, si el paciente finaliza el programa y no se considera pues como escalonamiento terapéutico, es probable pues que el paciente no haya cumplido pues como los objetivos y por eso pues cuando finaliza el año se daría egreso y esos pacientes van remitidos a la IPS básica. Que el paciente salga o por inadherencia o porque completó el año y no se cumplieron los objetivos y regrese a la IPS básica no quiere decir que el paciente no sea candidato a volverlo a remitir. La idea es que desde la IPS básica, digamos, fortalezcan pues como el tema de la introspección del paciente, que el paciente quiera volverlo a intentar y que en esa segunda oportunidad pues sea más adherente, que logre llegar a los objetivos y ese paciente, cuando ustedes lo consideren, se puede volver a remitir. Pero sí la idea es egresarlo del programa para que el usuario como que sienta la necesidad de que vean, le sacaron del programa, pero va a tocar volverlo a remitir porque no fue adherente. Entonces no podemos como darle continuidad de que llegó el año y continuará en el programa. Debemos remitirlo a la IPS básica y ustedes vuelven y lo contrarremiten, pues si cumple los criterios. En ese caso necesitaríamos como una contrarrevisión. Pero eso también habría que evaluarlo, porque pues a mí me parece que no le veo sentido a que no esté un año en un programa, cumpla el tiempo, no cumpla los objetivos, entonces vuelvan a para IPS para volverlo. Entonces, ¿qué le estamos trabajando a ese paciente? No solamente de lo farmacológico de los especialistas, sino desde su sed para que se adhiera al programa. Pero por lo general, de esos casos que tenemos así, que llegan al programa y no han cumplido ninguna meta, no han tenido una disminución de peso, son usuarios que no han sido adherentes, que no van constantemente a las citas, o que son egresados del programa porque no van. Ellos mismos lo egresan con el tiempo que decía la DOC, que son 2 meses. O que llega el año y definitivamente el usuario no ha sido juicioso con la dieta, entonces no ha tenido, en ese caso debemos volver a remitirlo. Porque pues si cumple criterios, la idea es que no se quede con IPS básica, a menos de que se haya tenido una ganancia, una disminución de peso y ya esté en sobrepeso, ese manejo pues sería por IPS básica. Hay otra cosita. Nosotros tenemos una duda del programa de riesgo con la reformulación de los medicamentos. En el programa deciden iniciar Orlistat por 3 meses. Ustedes lo reformulan, después de terminar los 3 meses, lo reformulamos nosotros, hasta cuánto van a Orlistat, porque ellos siempre vienen a que lo reformulemos nosotros. Está bien, lo reformulamos, pero tenemos pacientes con 1 año de Orlistat que está en el programa, pero que vienen a que nosotros lo reformulemos, y algo similar nos pasa con la Saxenda, con el liraglutide. Ustedes lo empiezan, pero vienen y dicen, es que ya me dijeron que usted me lo tiene que reformular, pero me lo tiene que reformular, y con qué criterios lo empezaron, y por cuánto tiempo. Ve que esos pacientes hay que reportarlos. O sea, cuando ese paciente viene, que es lo que pasa a veces, que hay algunos que me llaman y me dicen, es que el paciente vino, que porque es que se me lo reformulan la liraglutide. Yo les digo, nosotros vamos a revisar porque esa no es la ruta, no pueden estar recibiendo allá y recibiendo acá, ¿no es cierto? Entonces esos pacientes deben reportármelos y yo hago la gestión con la persona. Por favor, nos colaboran con eso y realmente no te lo reformulen ni el liraglutide ni el Orlistat, porque nosotros a los 3 meses citamos al paciente y lo volvemos a evaluar y evaluamos si una pérdida de peso, porque antes de empezarlo, en esa cita que se empieza, se pesa al paciente.
O sea, el día que al paciente se le da la charla, le entrega el medicamento, ese paciente se pesa. Entonces, si lo reformulan por otra parte, de pronto no podemos garantizar que esas metas se estén cumpliendo. Entonces, no reformularlo, sino que el paciente, nosotros le agendamos la cita y en la cita de nosotros se reformula. Hago una pregunta. A mí también me han reportado varios pacientes, más que todo desde el punto que llegan acá porque perdieron la cita en SEMDE por algún motivo y que no los volvieron a llamar o no saben cómo volver a solicitar la cita. En esos pacientes se los puedo remitir a alguien, o yo por ejemplo lo que les digo es que deben de acercarse directamente allá para que les vuelvan a agendar. O por el correíto nos lo pueden notificar y nosotros ya revisamos el caso, si fue que el paciente perdió la cita, pues para reagendársela, o si fue que egresó, qué pasó, pero esos casitos así como tan puntuales por el correo para revisar qué pasó con ese paciente. Y otra cosa que también me parece importante, pues tanto para SEMDE como para nosotros como IPS básica, es que el paciente cuando ingresa al programa de SEMDE no vuelve al programa de riesgo. Entonces para nosotros se vuelven pacientes pues inasistentes o inadherentes porque ellos creen que porque están yendo allá y los está viendo también un equipo interdisciplinario no deben de volver acá al programa de riesgo cardiovascular. Entonces nosotros acá como IPS básica, importante cuando hagamos la remisión decirles al usuario que no quiere decir porque están allá no vayan a volver a los controles de riesgo cardiovascular acá. Y ustedes también que nos ayuden con eso allá, que el paciente sí venga al programa, porque muchos pacientes no vuelven, porque ellos dicen que se cansan que porque una cita allá y una cita acá, pero son cosas completamente, pues, entre comillas, digamos que son diferentes, porque una cosa es todo lo de obesidad y pues otra cosa es como tal la adherencia al programa de riesgo. Listo. Yo quiero que es una impresión de lo que los pacientes me han dicho del programa, ha sido muy bueno, les encanta ir al programa. Entonces, pues como una, digamos, como una aliciente, me parece un programa muy bueno de la EPS, porque ellos mismos le dicen a uno que necesitaban un programa así, que ahora sí están motivados para hacer ejercicio, para bajar de peso. Entonces, pues también, pues a mí me parece un programa muy bueno, yo los mando y casi que el mismo día me contestan, entonces, pues no, por ese lado muy bien. Para contarles el tema de la ruta bariátrica, que pues no está directamente asociado a ustedes, pero para que ustedes lo conozcan y sepan cómo funciona, porque no falta pues el usuario que otro les pregunte. Como decía Lado, los usuarios los pasan a un staff de endocrinos, solamente endocrinos para el staff, no es que ya tengamos consulta de endocrino. Entonces cuando el staff dice, listo, estos son los candidatos para cirugía bariátrica, activamos la ruta con COM. La ruta la tenemos directamente con COM, ya lo que hacen es captar el usuario, lo pasan a consulta de cirugía bariátrica y allá realizan el procedimiento. Una vez realizan el procedimiento, nos devuelven el usuario directamente a SEMDE para que ellos vuelvan y lo capten un año. Entonces esos usuarios de posoperatorio de cirugía bariátrica pues no tendrían que estar acá en IPS básica, sino directamente allá. Y ahí pues muy importante ustedes las remisiones que hagan de usuarios de obesidad, no remitirnos a otras especialidades, y pues con ustedes nos ha ido súper bien con el tema de las remisiones. Pero si ustedes llegan a remitir a consulta de cirugía general, a endocrinología, desde que el usuario nos llegue a endocrinología, o manda a liraglutide o nos manda a cirugía bariátrica. Entonces cuando el usuario nos llega con un ordenamiento médico de lira o de cirugía bariátrica, no autorizamos. El Sura no autoriza ninguno de los dos a menos de que sea de SEMDE. Entonces, desmontar un usuario de estos, desescalonarlo con esa expectativa de que vamos a hacer ya cirugía, pues eso se nos convierte en queja o tutela fija. Porque mientras lo mandamos allá, tiene que estar un año en SEMDE, entonces se van a enojar. Entonces sí es para como el apoyo para que no lo remitan a otras especialidades, sino directamente a SEMDE, que pues ustedes pudieron ver que el tema del manejo farmacológico ellos lo tienen bien organizado con el seguimiento que realizan. No sé qué más No sé si tienen más dudas. Ahorita pues estamos teniendo un fenómeno que es que están migrando pacientes desde otra EPS. Sí. Y llegan ya con manejos, llegan con la expectativa de que no les repropongan. Esta es la ruta, desde cero. Sí, hay como mucha educación a los usuarios porque pues tal vez no sabemos cómo lo manejaban en otra EPS, pero pues ese es el programa que tenemos en EPS Sura, y aunque nos lleguen por allá con formulaciones o con expectativas quirúrgicas de una EPS, debemos iniciar la ruta. Ahí es muy importante, y pues no solo para esto, es importante la pregunta, cuando los usuarios llegan, hay usuarios que llegan con muchas carencias de las otras EPS, entonces lo que se necesita es ese paciente, hay que decirle que debe traer la historia clínica de la otra EPS.
porque ellos allá los veían todas las especialidades, pues, entonces deben traer y aportarle a la IPS las historias previas, los manejos previos, para uno realmente identificar qué es lo que realmente el paciente necesita. Yo les envié un correo donde los solicité pues que se tenía que hacer el análisis del paciente e ir escalonando de acuerdo pues a la pertinencia de cada uno de los procesos que trae el paciente, porque pues nosotros como IPS y menos la EPS podemos asumir pues el costo de lo que vale un paciente que tenga una cantidad de carencias, y siempre habrá unas prioridades más que otras, ¿no es cierto? Y al paciente yo siempre pienso que hay que creerle mucho, pero también hay que no creerle otro poquito, porque ellos a veces llegan y aquí no tan bueno esto que aquí me van a dar todo, entonces es muy importante que tengamos eso presente. Y ahora que tenemos esa población masiva, que tenemos tantos traslados. Ya son poquitos los pacientes que venían, pues ya de los míos, pues que yo de pronto le renovo y la pide porque todavía no le han asignado la cita y yo hago mi ingreso. Ya son poquitos, pero los hay en donde hubo 15 días, 20 días, un mes que estuvo sin las hacendas. Entonces, ¿ustedes cómo hacen? O sea, hubo un mes, por ejemplo, que no hubo tratamiento regular. Entonces, ¿se consideraría falla terapéutica y cumplir los 12 meses allá? ¿O cómo es ahí? O sea, ¿ustedes tienen en cuenta los pacientes que de pronto no le dan puntualmente las hacendas y se para el tratamiento ahí? Nosotros cuando realizamos el staff de reforma siempre tenemos en cuenta esos casos, porque igual pues en IPSA podemos pues, como validar el tema de las entregas y la fecha en la que se dispensó el medicamento. Entonces igual cuando hacemos pues, la evaluación del caso tenemos en cuenta esos pacientes, porque a pesar de que acá en el eje no ha habido tanto desabastecimiento del liraglutide, en Medellín, pues en Antioquia sí hemos tenido épocas en las que ha sido un poco irregular la entrega, entonces sí es un tema que tenemos en cuenta. Perdón, o sea que si llega el paciente que a veces pasa, doctora, yo estoy acudiendo a hacerme, pero se me acabó el liraglutide y la cita la tengo en esa fecha, yo le puedo decir con tranquilidad, vaya y habla ya que allá se la formula. Debe esperar la cita porque esa cita de control trimestral es con deportología y con nutrición, porque hay que volver a evaluar el paciente para ver si es candidato a reiniciarlo, pues a reformularlo. Es importante que pues generalmente nosotros le asignamos la cita pues que coincida con el tiempo en el que finaliza el tratamiento, pero pues a veces también los pacientes mueven la cita, no puedo ese día, entonces puede que entre el día que termine y el día de la cita transcurran un par de días. Pero en ese caso sí deben esperar. O sea, si ellos movieron robando la cita, pues ya, entonces si toda obesidad es por esta vía, nosotros porque tenemos a la doctora porque hay un grupo de población que no aplica para eso. Las comorbilidades de 75, los obesidad 1, que no tienen comorbilidades. Esas son las IPS básicas, esas no aplican más. Doc, y otra pregunta, el tema de la plataforma PHM, ¿ustedes manejan la plataforma PHM? La plataforma PHM con directamente femenino que la maneja la gente. Cuando sale, cuando los usuarios ingresan del programa, sea porque cumplieron un año, o sea porque no fueron a deberes, pasaron 2 meses sin ir, estamos remitiendo los usuarios por la plataforma, sí. Y ustedes los tienen ahí pues como para empezar a captarlos. Y pueden haber otro tipo de devoluciones cuando los usuarios no cumplen criterios, eso se devuelven es por el correo también, sí. Pues me imagino que devuelven al correo de cada uno. Del que lo dio. Bueno, eso sería como la